Bien, bueno, pues el proceso de reciclaje de los neumáticos usados comienza justo en el momento de la generación del neumático usado en los talleres. Los neumáticos usados se generan cuando se sustituyen los usados por los nuevos en los distintos lugares de reposición, que son los talleres de neumáticos. El neumático usado se recoge de manera gratuita por parte de los recogedores que trabajan en la red operacional de Signus. Estos neumáticos se clasifican entre los que son reutilizables y los que no lo son. Los reutilizables se venden en el mercado de ocasión o como carcasas para recauchutar, y los que son verdaderamente fuera de uso se llevan a plantas de reciclaje en los que se separan sus tres componentes básicos, que son el acero, el textil y el caucho. Mayormente el caucho, que supone aproximadamente el 65% del material total. En estas plantas de tratamiento lo que se hace es destruir el neumático mediante trituración sucesiva de los componentes hasta llegar a un polvillo fino, una granza de caucho en la que ya se ha separado el acero y el textil. De manera que el acero y el textil se reciclan por separado, se reciclan al 100%, el acero se convierte en nuevo acero en las acerías, el textil de momento se está utilizando como combustible en hornos de cemento, y el caucho triturado en distintos granulometrías tiene múltiples aplicaciones, como algunas de las que vamos a ver en la exposición. Los neumáticos usados se recogen en los talleres y se llevan a centros de recogida y clasificación, donde se separan entre los neumáticos usados reutilizables y los no reutilizables. Los reutilizables se reutilizan ya sea en el mercado de ocasión o como recauchutado, y los que son neumáticos fuera de uso van a plantas de trituración o a plantas de granulación para producir distintos tipos de materiales, y estos materiales son valorizados finalmente en múltiples tipos de aplicaciones, como las pistas deportivas de césped artificial, parques infantiles, para la fabricación de mezclas bituminosas y la construcción de carreteras, como drenajes y rellenos, como combustible alternativo en cementeras o en acerías. Aquí lo que estamos viendo son tres ejemplos de producto de caucho derivado del neumático fuera de uso. Son tres granulometrías diferentes. Por ejemplo, si empezamos por este material, que es el más fino, vemos que es un material muy fino, es como una arenilla fina. Este en concreto tiene una granulometría entre 0 y 0,8 milímetros, es decir, estamos hablando de micras, es decir, que entre 0 y 800 micras es un polvillo muy fino, y este es el que normalmente se suele utilizar para la fabricación de mezclas asfálticas. Se mezcla con el betún y se extiende en las carreteras. Si vamos un poquito más arriba en la granulometría, nos encontramos ya con un producto un poquito menos fino, que es el que tiene una granulometría entre 0,8 y 2,5 milímetros, que es el que se suele utilizar para el relleno de los campos de fútbol de césped artificial, como el que tenemos aquí fuera en exhibición. Y el otro producto popular que se está vendiendo mucho en Europa y en España es este producto, que es granulado de caucho en una granulometría entre 2,5 y 4 milímetros, que es el que se suele utilizar para la construcción, para la fabricación de losetas para parques infantiles, para suelos de seguridad geriátricos y cualquier otra aplicación donde realmente se requiere un suelo mullido, que soporte los golpes. Aquí tenemos, por ejemplo, un trocito de césped artificial. Se puede ver que debajo tiene una superficie construida a base de grava, productos drenantes para que cuando llueva el agua pueda drenar hacia abajo. El césped artificial es un producto, vamos a decir, derivado del petróleo. El césped realmente es artificial, es sintético, está fabricado con fibras sintéticas, y el caucho está, si se puede ver, está rellenando el espacio en el césped y tiene distintas utilidades. Una de ellas, por supuesto, es la amortiguación de los golpes, porque hace como la tierra. Por otra parte, y muy importante, sirve para que los pelillos del césped artificial se mantengan firmes y no se aplasten con las pisadas. La aplicación del caucho en césped artificial se lleva en la actualidad más del 60% del total del caucho que se está utilizando que se está reciclando de los neumáticos fuera de uso. Esto sería un ejemplo, son pruebas, ejemplo de la aplicación del caucho, del polvo de caucho, el más fino que hemos visto antes, en las mezclas bituminosas.
Esto ya es una probeta de asfalto, de mezcla bituminosa realizada con polvo de neumático fuera de uso, que se ha mezclado con betún y ciertos áridos, y este es el formato que tiene. Esta sería la superficie que se vería sobre la que se rueda, y tiene este producto contiene da unas propiedades a las carreteras muy interesantes, de manera que se reduce tremendamente el ruido que se produce por el paso de los neumáticos. El firme es mucho más duradero, puesto que se retrasa la aparición de las roderas, y luego tiene una capacidad drenante muy importante. Bueno, tiene muchas propiedades muy importantes en comparación con las mezclas asfálticas tradicionales. Aquí tenemos un ejemplo de utilización de neumáticos fuera de uso enteros, como se ve aquí. Esto es una maqueta realmente, ¿no? Entonces se ve que son neumáticos enteros colocados de una determinada manera por debajo de una superficie que está cerrada. Como vemos aquí, se está utilizando césped, pero en realidad puede ser tierra, puede ser cemento, puede ser cualquier cosa. En realidad lo que hace esta aplicación es contener agua como si fuera un depósito, de manera que el agua se filtra por arriba, o bien mediante las filtraciones que se producen en el terreno. Lo que se hace es contener el agua dentro del depósito, de manera que encima se puede construir una superficie como un parking o un almacén de cualquier tipo de productos. Esto sería una balsa contra incendios donde se puede aprovechar la superficie. Esta aplicación es muy interesante. Se construye con el caucho, con el granulado de caucho mezclado con resina de poliuretano y metido en un molde, por supuesto. Se construye el receptáculo donde va inserta la vía del tren. Esto se utiliza mucho, sobre todo en tranvías urbanos, trenes urbanos, tranvías, metros, porque lo que hace es reducir enormemente las vibraciones que se transmiten de ruido, de manera que es muchísimo más silencioso el paso del tranvía o del tren que circula en las calles de las ciudades. Entonces es una aplicación muy interesante y ya se está utilizando en distintos lugares. En concreto se utilizó en la construcción del del tranvía de Granada, pero se está utilizando en muchas ciudades españolas y europeas. Y esto es un ejemplo de cómo se aprovecha, se utiliza el espacio cuando se recogen neumáticos usados. Es una manera de optimizar el espacio en la carga. Hay espacios de los huecos que se van rellenando con partes de otros neumáticos, por lo tanto se optimiza más el espacio.